Entonces, bien. Vamos a seguir interactuando, así que sus apreciaciones, comentarios y preguntas. Hasta aquí estamos presentando algunas características del libro Apocalipsis ya, pero en otra dinámica, con la dinámica de ya conocer el texto. Es diferente hacer una introducción a un libro desde esta mirada, esta forma, sin conocer el texto. No se puede hacer muy bien, pero es diferente cuando ya hemos recorrido el texto, ¿no? Bien, ya estamos los que estamos, así que vamos a seguir los que estamos. Bien, voy a compartir la pantalla donde me había quedado. Bien, a ver, ¿qué pasa con Apocalipsis 13, 18 y el famoso 666? Aquí está el texto 13, 18. Y aquí más o menos ustedes han hecho griego. No es importante que lo veamos en griego, pero a veces refuerza un poco. Mire, el texto dice, aquí está la sabiduría, es decir, la Sofía. ¿Ven acá Sofía? De paso, Sofía significa sabiduría, ¿no? Aquí está la sabiduría. Y el que tenga inteligencia, calcule, ¿no? Who knows, un poco el que tiene inteligencia, calcule el número de la bestia, es decir, haga aritmoi, haga aritmética, aritmon, ven acá, seriu, bestia. Aritmos, antropo, hombre, aritmon, y acá está el número. Sacó, sioi, execonta, ex. 666. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el 666? ¿Qué dice el texto? Que acá ponemos el autor. Dice que los que son inteligentes calculen, es decir, hay que utilizar la sabiduría y la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Fíjense, esto no es por intuición, esto no es por sensación, esto no es por sentimiento, esto no es por revelación. Hay que utilizar la inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con formas, con métodos, se utiliza todos los recursos que uno tiene, ¿no? Para hacer en la vida y para vivir. Calculen, hagan números, calculen. Entonces, aquí no se trata, ya viéndolo conceptualmente, de lo que va a suceder en el futuro y que por ahora no se conoce. No, es simple y llanamente, ¿no? Tener una explicación o descubrir de dónde sale el 66. Bueno, entonces es algo que se puede calcular si se tiene inteligencia. Esa es la idea. Pues bien, ¿qué más se dice? También se dice que la cifra, que también dice que es la cifra de un hombre y llama la atención, ¿no? Porque dice, pues se dice número de hombre, cifra de hombre o número de hombre, ¿no? Es un número de hombre.
Ahora, ¿qué quiere decir un número de hombre? Ya hemos visto que es antropos. Muy antropos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que se ha pensado, y aquí los comentaristas, exegetas, que se han dedicado al estudio del libro del Apocalipsis, proponen que puede estar en relación a las letras hebreas, al nombre hebreo, a un nombre griego, a un nombre en latín, porque como que podrían ser los nombres oficiales que se manejaban. Hebreo por el judaísmo, por el trasfondo judío de la iglesia, griego por la influencia que se había tenido, y recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en griego, la cultura, y latín por el imperio, ¿no? Los que dirigían, gobernaban Palestina en este momento y en este tiempo, que hablan latín. Ahora, en cada una de estas idiomas, los números se arman con las mismas letras. ¿Se acuerdan de los números romanos? Los números romanos que hemos aprendido en el colegio, ¿no? Se arman con las letras, ¿no? La V significa 5, la L significa 50, la C significa 50. Por eso, entonces, cuando se escribe una palabra, en esas lenguas se puede leer tanto una palabra como una cifra. Entonces, se puede poner una palabra que tenga sentido, pero a su vez significa cifra. Y esto tiene que ver con la gematría, creo que se le dice a estas formas, como cuando se quiere expresar o poner ciertos mensajes dentro de una palabra, ¿no? Gematría creo que se llama. Ahora, si el Apocalipsis dice que es el número 666, es la cifra de una persona, y que es una cifra, un número de una persona, y que el que es inteligente puede calcularla, ¿a qué conclusión podemos llegar? Hay entonces alguna persona conocida de los primeros lectores de la obra de Apocalipsis cuyo nombre escrito en griego o en hebreo daba esa cifra, o algunos dicen en latín, ¿no es cierto? O bien también sumado el valor de cada una de las letras que componen el nombre, se obtendría esa cifra. O sea, sumado, restado, esa es la geometría precisamente, ¿no? La hipótesis más verosímil es la que cree ver en esta cifra el nombre de Nerón. Y se han hecho pruebas de ello, ya que si se escribe con letras hebreas el nombre Nerón César, la cifra da exactamente 666. Ahí tienen, para los que han llevado hebreo, la Nun, la Resh, la Wao, que funciona como vocal en este caso, y la Nun final, Nerón. Y en este caso César, que ustedes saben que en hebreo no hay C, hay voz Q o K, ¿no? Tenemos aquí la Samek y la Resh. Entonces cada uno representan números que sumados dan el 666, es decir, o por una operación que se hace, ¿no? En este momento no tengo la operación. Ahí tenemos entonces el nombre, se estaría refiriendo a Nerón. Por otro lado, en Apocalipsis 17, donde se habla de la gran ramera, que es la gran bestia, la gran Babilonia, ¿no? Se presenta a la gran ramera y la bestia. La gran ramera luego va a ser llamada la gran Babilonia. Aquí se habla entonces de se pone en el texto de una célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas. ¿Qué más se dice? Que la mujer aparece sentada sobre una bestia, y ustedes pueden abrir, por supuesto, para hacer el seguimiento en Apocalipsis 17. La Reina Valera le llama al capítulo 17
continuación de la gran ramera, porque ahí tenemos a la gran ramera. Es, entonces la mujer, acá hay una representación, la mujer acá sentada, fíjense, sobre una bestia, color escarlata, rojo, ¿no? Cubierta de títulos blasfemos con 7 cabezas y 7 cuernos, acá 7 cabezas. Se ha tratado de repartir los cuernos. Y es la mujer está vestida de púrpura también, más rojo, y escarlata. Y está resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas, y un nombre escrito en su frente. Se embriaga, dice, con la sangre de los santos y de los mártires, y decíamos, cuando hacíamos la presentación de esta parte, que cómo se va a embriagar. La única forma es, se puede entender en el contexto que es matando, ¿no? Que da muerte. ¿Quién puede dar muerte? No, las circunstancias en las cuales los santos se encuentran, y sabemos la persecución, la situación de ser creyentes en Jesucristo con los valores aprendidos, en contraposición con los antivalores de la perspectiva cristiana del contexto de Roma. Entonces, el ángel a continuación explica el misterio. O sea, no queda ahí, sino que explica el misterio de la mujer y la bestia. Y esto está en el 17:8-9. 17:8-9. ¿Qué dice? Dice que la bestia era y ya no es, pero reaparecerá. ¿Qué más dice? Dice que las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. A ver, vamos a leer este texto. Apocalipsis 17, 8 y 9. ¿Sí? A ver, Carlos, ¿sí? Nos lees Apocalipsis 17, 8 a 9. Ocho y 9, pastor, dice Sí. lo siguiente. La bestia que la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales está sentada esa mujer. Hasta ahí no. Gracias. Como que ya se está develando el misterio. A ver, también dice, son 7 reyes, ¿no? Y vamos a ver. Dice que 5 han caído. Si se hace el recuento de los emperadores, los reyes, está refiriendo a los emperadores romanos, tenemos Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y acá son 5. Ahora, uno es, el que vendría después sería Vespasiano. Y otro no ha llegado aún. El que va a venir es Tito. Por la historia lo sabemos. Que impera entre el 79 al 81, poco tiempo nada más. Y cuando llegue, habrá de durar poco. La bestia que era, y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7, en realidad se puede tomar así. Bueno, si hacemos el recuento, Augusto, César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Tito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después Domiciano 7, ese no es, que no alcanzan a... con Tito se completa la lista de los 7. Domiciano viene después, es el octavo,
que ha de venir tras el corto reinado de Tito, pero se dice que es uno de los 7, porque Tito reina solamente 2 años. Él y uno de los de la lista en realidad son uno solo, porque el autor ve a Domiciano como un segundo Nerón más importante, y también por el tiempo que impera, miren ustedes, o mejor apoyado en leyendas romanas como Nerón mismo, que ha regresado. Entonces, acá se utilizaría la leyenda popular, pero de otra forma. Nerón volvió después de haber muerto, pero en la persona de Domiciano. Es otra forma de ver el mito que hemos referido a Nerón. Ahora, Domiciano fue un fervoroso promotor del culto imperial. Tertuliano lo llama Portio Neronis de Cruadeltate, la mitad de Nerón en materia de crueldad. Por eso dice que el octavo es uno de los 7. Bueno, ahí tenemos entonces una explicación. Al ir al 17, al capítulo 17, versículo 12 al 18, tenemos la imagen de los reyes, está tomada de Daniel 7, 20 al 28. Porque estos reyes simbolizan los poderes que suscita el imperio para combatir al Cordero, uno a uno. En realidad, el cristianismo está presente, lo único que quiere el cristianismo es expresar la vida a través de la extensión del reino de su justicia, de la nueva fe instaurada por Jesucristo, para traer paz, para traer una razón de existir, de vivir para la humanidad que se está que en este momento se está gestando de una manera diferente. La mención de una hora indica la brevedad de este poder que ejercerán estos reyes con la bestia. Porque al ser su combate contra el Cordero, ya está perdido de antemano. El 17, 14, ¿no? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Ahora, ¿qué armas tiene el Cordero contra este imperio que es el mejor ejército del mundo y uno de los mejores de los tiempos? Con la verdad, con la paz, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces esta lucha que se hace. Cuvillier, a quien hemos citado, dice aquí lo siguiente, ¿no? A ver, aquí voy a necesitar a uno de ustedes que lea para cambiar de voz. A ver, Alejandrina, ayúdanos con esta lectura. Ok, pastor. Y a ver, el versículo 16 indica cuál será el fin de Roma, víctima de sus vasallos. Pero este fin no es fruto del azar. Versículo 17. Es Dios que conduce a los reyes a volverse contra la gran ciudad. Al hacer esto, estos reyes no hacen más que seguir el ejemplo de la bestia. Sin duda, esta tiene actualmente el rostro del imperio, pero puede proseguir su camino demoníaco. Independientemente de él, si éste debe caer, la bestia será la primera en suscitar buitres y en reencarnarse en otros poderes humanos. El verso 18 cumple la primera parte del programa del verso 7, expresar el misterio de la mujer, y confirma que la prostituta es claramente Roma. Bueno, propios y extraños están de acuerdo en que esta mujer es Roma, abiertamente, y por varias razones, ¿no? Se sabe que había 7 montes en Roma. Bueno, hablando del vidente, el receptor del Apocalipsis, ahora hablamos de Juan, es Juan,
y se autopresenta en 4 pasajes del libro con el nombre de Juan. Apocalipsis 1, podemos leer acá, lo hemos leído varias veces, pero es importante. Revelación de Jesucristo, se le concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dárselo a conocer a su siervo Juan. Luego, en Apocalipsis 1.4, Juan a las 7 iglesias. Luego, en Apocalipsis 1.9, yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia. Y al final, 22.8, yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y ahí está entonces la referencia a Juan. Indudablemente, Juan es el receptor, es el que vio esta visión. Ahora, en el estudio del libro, y por supuesto un libro tan, iba a decir importante, pero tan original, sí, tan original, porque es diferente a los demás libros. Se identificó a Juan, a este vidente de Patmos, del Apocalipsis, con el autor del cuarto evangelio, ¿no? Y también con las cartas llamadas de Juan, porque bueno, así fue transmitido. Y a todos ellos con el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, y hermano de Santiago. Entonces todo está muy bien claro, no hay distinción, y es más fácil, ¿no? O sea, en todos los escritos donde aparece Juan o se refiere a Juan, es Juan. Es Juan el apóstol, es Juan el evangelista, es Juan, que es discípulo de Jesús, ¿no? Hermano de Santiago, e hijo de Zebedeo. Está clarísimo. Y así se entendió. Sin embargo, lo que surge de las obras mismas no parece apuntar en esta dirección. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El autor nunca reivindica para sí el título de apóstol. Claro que uno puede decir, pero bueno, ¿qué importancia tiene? Pero hay textos que se entrecruzan para otros personajes o para otros mensajes que hay en el Nuevo Testamento, ya que nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento, ¿no? Y es interesante porque el vidente de Juan se autodesigna más bien como hermano de los destinatarios y partícipe de sus tribulaciones. Esto que podría aparecer como no un dato importante, puede ser un dato importante. Porque para él el grupo de los apóstoles pertenece al pasado. Y estos son los 12. Y porque en el texto se menciona también 12, a los 12, ¿no? Y habla de ellos en tercera persona y pertenece al tiempo fundacional, parecería ser, porque así se pone en el texto, y a los cimientos. No se incluye, no se siente que se incluye. Al narrar, por ejemplo, la visión de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, con los nombres de los 12 apóstoles en sus cimientos, implícitamente está reconociendo que los apóstoles forman un grupo distinto al que él no pertenece. Dice el 21:14, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles como distante, ¿no? Este grupo de los 12 están fuera de Juan el visionario, que es el que, de cual se había recogido estas palabras que están en el texto del libro de Apocalipsis. Por otro lado, el libro hace referencia al propio mensaje en términos de profecía. Y cuando aparece ya profecía, eso cambia la cosa con respecto a los profetas, a los apóstoles, ¿no? A un apóstol, digamos así, o al mismo Juan de las cartas, por ejemplo. Es decir, aquí había una pretensión que se le reconozca como profeta, porque es el que anuncia estas profecías, porque se pone profecía, profetez, ¿no?
Apocalipsis 1:3 dice, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Quien lo profiere es un profeta, en consecuencia. Si alguien canta, es un cantor. Si alguien profiere, es un profeta. Apocalipsis 22:7 dice, mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Entonces, hay varias referencias a profecía, profeta, a proferir. Por otro lado, reafirmando lo dicho antes, se dice en 22:10, Él me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Más todavía, en Apocalipsis 22:18-19, yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro, ¿no? Y ahí lo tenemos entonces. Y bueno, como es natural y lógico, el texto de la Biblia ha sido estudiada a través de los siglos. Tenemos 2000 años de cristianismo, por lo tanto, los diferentes líderes eclesiásticos de la iglesia cristiana, por supuesto, han dejado sus comentarios, han dejado sus estudios, es decir, han estudiado y han hecho sus aportes. Uno de ellos es San Justino, por ejemplo, que dice en su diálogo con Trifón, que es una obra que él dejó, identifica a Juan, el vidente del Apocalipsis, con Juan, uno de los apóstoles del Señor, ¿no? Dice en el diálogo con Trifón, además hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en revelación le fue hecha. Profetizó que los que hubieran creído en Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén y que después de esto vendrá la resurrección universal. Se ha dejado su obra y estos son los estudios que a través del tiempo han hecho coincidir o han propuesto que se trataría de la misma persona. Para Irineo, son padres de los primeros siglos, habría sido el primero en afirmar que tanto el Apocalipsis como el cuarto evangelio fueron escritos por Juan, el discípulo del Señor, ¿no? Y al que se identifica con el hijo de Zebedeo, los valentinianos. Los textos más relevantes de Ireneo para abordar esta cuestión está sobre todo en su obra más importante, Adversus Haereses, o sea, contra las herejías, y además de una carta que Ireneo había escrito hacia el año 190 a un amigo en su infancia llamado Florino, que era sacerdote de Roma, que se inclinó hacia la secta gnóstica de los valentinianos. Bien, es más de lo mismo, pero podemos ir por los demás padres de la iglesia también. A fines del siglo II, entonces la identidad del autor de Apocalipsis con el apóstol Juan se afirma en el prólogo al Evangelio de Lucas, a un escrito antimacionista compuesto en Roma hacia los años 160 y 180 y que la sostiene, y hemos dicho Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría e Hipólito de Roma, ¿no? Y Orígenes, en su comentario al cuarto evangelio, hacia el 225, él murió el 255, dice expresamente que el apóstol Juan compuso el Apocalipsis y el evangelio. Entonces estos son para la iglesia que había dejado ese resultado, digamos así, esa conclusión. Pero acá vienen los adversos. La relación de Apocalipsis con Juan, con el Evangelio de Juan, está clara. Ahora, por supuesto, el texto está expuesto a que se estudie, y felizmente que es así.
Entonces no faltaron voces, y hay en el siglo III que se alzaron contra tal afirmación, ¿no? Que proponían que no está de todo claro y falta determinar ciertas dificultades que hay. Por ejemplo, hay ciertas semejanzas con las obras, sin duda, juaninas, por ejemplo, el motivo de Cristo con fuente de agua viva, que los tenemos en estos textos, la referencia a mirar a Cristo como el traspasado de Zacarías, porque se dice la designación de Jesús como palabra lobo de Dios, también se dice el título de Cordero dado a Cristo, pero empleando un distinto término, 29 veces en el Apocalipsis, hay otro término, no es el mismo que se utiliza en los Evangelios, referencia a la Madre de Jesús y a la del Mesías como mujer, ¿no? Acá tenemos las correspondencias entre Apocalipsis y Juan, un hincapié en los testigos, también el fin de la función del Templo de Jerusalén, su finalidad, pero también hay importantes diferencias de estilo, de vocabulario, de teología, y especialmente lo que tiene que ver con lo escatológico, con la escatología, que no es la misma de los evangelios. Y también en ciertos énfasis en la cristología, o sea, lo que se dice de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y también una eclesiología diferente. Fíjense cuántas adversidades hay acá y diferencias, ¿ya? Entonces estamos en el estilo y en el vocabulario. El autor de Apocalipsis, por ejemplo, escribe en griego, pero es evidente que piensa en hebreo. A veces, y como sin darse cuenta, traduce literalmente al griego expresiones hebreas. En todo caso, translitera. En cambio, la redacción del cuarto evangelio es lingüísticamente correcta. Un mejor griego en el Evangelio de Juan que en el Apocalipsis. San escudriñado Apocalipsis, han visto bien, los expertos ven que no es un griego como el del cuarto evangelio, que es mucho mejor. La escatología dominante en el evangelio es la realizada y presente. La presencia actual de la vida eterna que se obtiene por la fe. De modo que se presta poco interés al futuro, pero en el Apocalipsis no, en el Apocalipsis es proyectivo, y mejor todavía a partir del capítulo 19, pero ya antes se deja entrever, y se puede leer como proyectivo, por supuesto. Para muchos investigadores actuales, por ejemplo, ¿no? Las semejanzas no serían decisivas, pero hay motivos paralelos que son tratados en formas diferentes. Las diferencias en la escatología, la cristología, la eclesiología, o sea, la diferencia que tiene que ver con esperanza, la diferencia que tiene que ver con cómo se hace decir o se presenta a Jesús como Mesías y el tipo de iglesia que se presenta, procesarían apuntar a medios teológicos y autores diferentes, ¿no? Entonces, es una hilación más fina que se hace aquí, pero que se puede comprender, por supuesto. Entonces, se podría entender en general que alguna personalidad importante, y acá ya es la propuesta que se hace, ¿no? De la iglesia de Asia, a fin del siglo I después de Cristo, quizás un miembro influyente de un círculo de profetas cristianos itinerantes, de nombre Juan, es el que sería el protagonista de las visiones. Ahora, no porque tenemos el nombre de Juan, significa que todas las veces que se menciona Juan, es el mismo Juan. Hay que hacer cruces, hay que hacer relaciones, cruces de información, digamos así, ¿cierto? El investigador lo tiene que hacer. Bien. La obra es más conocida ya en el siglo II. Apocalipsis es citado regularmente
¿no? Se le conoce como la revelación del apóstol Juan, por lo dicho. Y la primera referencia, la primera citación que hacen los padres de la Iglesia, por eso es que las citas que hacen los padres de la Iglesia del Nuevo Testamento, del libro del Nuevo Testamento, es importante para la crítica textual, aunque en segundo orden, porque los padres lo citaron recordando o parafrasearon también. La primera que se ha encontrado es de Justino, ¿no? Aunque también es nombrado por Irineo, Tertuliano, Hipólito de Roma, Clemente de Alejandría y Origen. Y en el canon de Muratori, que es el primer canon importante como documento que ha llegado a nosotros, en donde se ponen cuáles son los libros inspirados del Nuevo Testamento según el canon Muratori. Entonces, ¿a qué conclusiones vamos llegando? Que hacia el año 200 el Apocalipsis era conocido. Recuerden que el canon del Nuevo Testamento todavía no está establecido en el año 200. Y quizás a fines del 300 se está afirmando más, pero al comienzo del 400 es donde ya se establece el canon definitivo que nosotros tenemos con 27 libros, ¿no? Ya oficialmente, digamos así. El Apocalipsis va siendo aceptado como Sagrada Escritura en la Iglesia, pero no la Iglesia siriaca oriental, ¿no? En torno a una ciudad llamada Edesa, que es una ciudad importante de la Siria oriental. Es decir, la Siria que no está para el lado, la región que no está para el lado mediterráneo, sino para el contrario. Pastor Daniel. Sí. Una consulta, pero tal vez esa coincidencia de los padres de la Iglesia en afirmar que el origen del Apocalipsis es apostólico, en todo caso sería de Juan el apóstol, sería más bien con un afán de darle peso canónico a este libro, ¿o no todavía? Sí, no, estás refiriendo, haciendo una inferencia correcta, porque precisamente cuanto más autoridad goza un texto, la autoridad de alguien reconocido, que en este caso es el apóstol Juan, por supuesto, y alguien muy importante en la comunidad de los apóstoles, y que ha dejado una enseñanza importante, se cree que Juan vivió mucho tiempo, fue importante, por supuesto, y por eso es que inmediatamente pensaban que era el apóstol Juan. Yo me inclino más porque no fue el apóstol Juan. Por varias razones, por las razones esgrimidas ahí, por supuesto. Pero cada uno toma su decisión porque no está dicho. En ninguna parte se dice que es el apóstol Juan o que no es el apóstol Juan, ¿no es cierto? Uno es libre, por supuesto, de decir, pero son aseveraciones que cada uno debe tomar, creo yo, y que no pasa por, que no afectan nuestra doctrina, nuestros principios doctrinales, ¿no? En todo caso, alguna precisión con algún tema que queremos investigar. Sí. Ahora, para el siglo III, el Apocalipsis comenzó ya a ser rechazado, pero por el texto mismo, y en ciertos sectores, por ejemplo, en la iglesia más latina, en la iglesia de lengua griega, por el uso que de esta hacían los montanistas, que era un grupo de cristianos que se habían apartado de la iglesia ortodoxa en el sentido de más establishment, digamos así. Los montanistas se separaban y querían incidir en la vida en comunidad, más oración, una renuncia al mundo, ¿no? Y los montanistas que exaltaban la profecía y la espera milenarista también, o los valentinianos también que iban por ese lado, y algunos gnósticos, ¿no? Los gnósticos por enseñanza del milenarismo, que ya surge por esos tiempos. El milenarismo no es propio del Apocalipsis, del capítulo 20. Ya hay un milenarismo que se ha gestado desde antes de Jesucristo. Incluso se llegó a atribuir esta obra no al apóstol Juan, sino a Cerinto,
o Querinto en latín, que fue un hereje gnóstico, ¿no? La voz más importante, influyente, que se alzó contra la atribución de esta obra del apóstol Juan como hijo de Zebedeo fue el obispo Dionisio de Alejandría. Y se mencionan acá estos padres de la iglesia porque fueron importantes, con mucho liderazgo, por supuesto, influencia y aporte a la iglesia de su tiempo. Dionisio de Alejandría no negaba que la obra podía proceder de algún personaje santo iluminado de Dios, pero rechazaba la idea de que el autor fuera Juan o el apóstol Juan, ya que entendía que tanto el estilo como el argumento tratados son muy diferentes, pero fíjense ya en el siglo III. Y el cuarto evangelio no hay, y también la de la primera epístola de Juan, porque incluso cuando se estudian las epístolas de Juan, no necesariamente las 3 epístolas son del mismo Juan, también, por otro lado. Y la causa digamos que todo grupo que proponía el milenarismo, lo milenarista, ¿no? Que era esa propuesta de 1000 años de tranquilidad, de la iglesia, en donde Satanás está amarrado, en fin, que fueron los quiliastas, ¿no? La obra no ha sido bien vista por la iglesia de Oriente, entonces, ¿no? Entonces ya vemos también, de acuerdo a la historia de la iglesia, cómo se iba gestando diferentes iglesias, por regiones también, que tenía que ver dónde se afincaba el evangelio y se aculturaba, pero no de mala manera, sino para una mejor expresión de la fe, del mensaje. Entonces ya hay iglesia latina, ya hay iglesia oriental, se podría hablar de iglesia egipcia, de iglesia siria, en fin. Por ejemplo, la iglesia siria. Y la iglesia siria es la que está al norte de Samaria, si imaginan el mapa, más o menos, por donde estaba Biblos, por ahí, de esa región, pero hacia el hacia el lado oriental también, ¿no? O sea, para el este. Por ejemplo, interesante porque no aparece en la Peshittá. Y si bien es conocido y utilizado por Teófilo de Antioquía, que es de la iglesia siria en el siglo II, los grandes representantes de esta escuela antioquiana de fines del siglo IV y comienzo del V, Juan Crisóstomo, por ejemplo, o Teodoro de Mopsuestia, murió en el 428, y Teodoro de Silo, que muere en el 466, parecen alinearse también en esa tradición. En el canon de la Iglesia Nacional Siria, Apocalipsis entra después, en el año 500. Eso significa que en los manuscritos sirios o la Peshitta que ha llegado a nosotros con una traducción que se ha hecho por una editorial, confundiendo a algunos como que es mejor Nuevo Testamento, mejor Biblia, no, inicialmente no estaba, después lo han puesto. Tenemos la iglesia griega, ¿no? Que por supuesto la iglesia griega ya en la región de Asia Menor, más para Grecia y por ahí, debido al recurso que los milenaristas hacían al Apocalipsis y el uso que hacían y a la resistencia de Dionisio, que es un representante del milenarismo, a admitir su origen apostólico, se va a mostrar reciente respeto a esta obra. No aparece en el canon 60 del concilio de la Odisea, por ejemplo, o sea, hacia el 160, porque aún siendo reconocida como canónica ya por un gran sector de la iglesia, habiendo sido ganado, ¿no? Al haber superado el milenarismo, su importancia en Oriente fue bastante escasa. Entonces, cuando se estudia el canon, por ejemplo, hay que estudiarse ya por partes. ¿Qué iglesia proclama determinados libros o considera determinados libros como autoritativos? En el caso del Apocalipsis, tardó en aceptarse en forma general.
Entonces ya hacia el siglo IV se encuentra el Apocalipsis, ya en el canon de la Iglesia griega, después ya recupera el milenarismo, seguramente que por influencia de Egipto y de Occidente, porque allí se consideraba y ganó la anuencia de la Iglesia para que se incluya, ¿no? Pero nunca llegó a gozar de la misma estima, ¿no? El libro de Apocalipsis, poco a poco, en realidad. Muy bien. Hasta allí, para hacer algún comentario. Entonces, fíjense ustedes todo lo que ha suscitado y ha pasado el libro de Apocalipsis, pero imagínense, es un libro realmente, voy a decir, no es fácil de leer. No, bueno, no sé si fácil de leer, pero si se lee por versículos, ¿no? Pero fíjense ustedes todo lo que ha suscitado el libro de Apocalipsis. Ahora, vuelvo a repetir, en la próxima sesión vamos a interpretar, vamos a ver qué enseñanza tenemos allí, ¿no? Pero ahora estamos reconociendo la problemática, viendo el mismo, revisando la estructura del libro y lo que se ha dicho sobre el libro de Apocalipsis, que es importante para nuestra interpretación. Entonces, no estamos ante un libro sencillo, ¿no? No sé si hay algún comentario de su parte, por vuestra parte, pero mientras tanto, presentamos aquí lo referente al reino de los 1000 años y la resurrección de los mártires. Acá se le llama a esta la primera resurrección, que solo son para los mártires, ¿no? Y lo que tenemos aquí es en Apocalipsis 20, 1 al 10, como texto importante para el milenarismo. Que se dice acá que después de la caída de Babilonia, o sea, Roma, ya sabemos, el Apocalipsis introduce una escena muy peculiar donde se habla de un reino de 1000 años, ¿no? Y se repite 1000 años varias veces, muchas veces. Ahí está el dragón. Después que la bestia, dice, sea arrojada al lago de fuego, y esto se dice en el 19:20, un ángel encadenará al dragón y la serpiente, que es la serpiente antigua, lo arrojará al abismo y lo asegurará con sellos para que no salga ya a engañar. Y que este encierro va a durar 1000 años. Eso es lo que dice el texto. Luego, siguiendo el mismo texto, será soltado por poco tiempo para guiar a las potencias del mundo, Gog y Magog, en la lucha final contra la ciudad santa que es Jerusalén, por supuesto. Pero no cualquier ciudad, es la Nueva Jerusalén. Esta Nueva Jerusalén no tiene que ver nada con la Jerusalén de hoy, ni siquiera con la Jerusalén del tiempo en el que se refiere este texto, en el que se publica ese texto, sino que es una nueva humanidad, en realidad. Son los redimidos, son los convertidos, son los santos los que perseveran. Y esa es la connotación de lo apocalíptico. Pero dice que sería derrotado y arrojado para siempre en el lago de azufre ardiente, que es una representación precisamente donde la vida es invivible, ¿no? El azufre lo que hace es azuza la llama, azuza el fuego. La escena, que es relatada sola en 2 versículos, ha dado lugar a través de los tiempos a numerosas interpretaciones literales y a especulaciones excentísimas y extravagantes. Decíamos en otra oportunidad que en ninguna otra parte se habla del milenio en la Biblia. Eso es muy interesante, o sea, de esta forma. Pero sin embargo, es como la doctrina básica de algunas iglesias.
haciendo un poco de historia. ¿Sí? Aquí voy a pedir a José Brisi que lea, por favor. ¿Lo de amarillo, pastor? Sí, el amarillo, sí. Ya. Durante los siglos segundo y tercero, personajes considerados ortodoxos albergaron esta creencia milenarista. Papías, Justino, Tertuliano, Hipólito, Lactancio, así como otros heterodoxos, Cerinto y Montano, en la Iglesia occidental posterior, volvieron a vivir de tiempo en tiempo y de variadas formas las expectativas milenaristas. Por ejemplo, la Edad Media, el monje cisterciense Joaquín de Flore, 1130-1202, proclamó que tras 1000 años de cristianismo vendría la edad del espíritu, representada por el monarquismo, y que es monaquismo, y que eso sucedería hacia 1260. Esa era habría de superar de la del Padre, el Antiguo Testamento, y la del Hijo, el Nuevo Testamento, en una fecha tardía, 1944 y 3831. La Iglesia Católica condenó de milenarismo, incluso en su forma mitigadas. Un poco como comenzó en la historia de la Iglesia la interpretación de este capítulo 20, de los primeros 10 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis, ¿no? Para dar razón como argumento de que habría 1000 años. Y se fue gestando de cómo se cree ahora, ¿no? A ver, Carlos, si puedes leer todo, por favor. Algunos pensaron que antes de llegar el fin del mundo habría un tiempo en que Cristo reinaría sobre la tierra, junto con los mártires. Reino casi fantástico y que duraría 1000 años. La doctrina se conoce como mileniarismo o quiliasmo y surgió de una interpretación literal del pasaje. Dice Raymond Brown, los orígenes de tales creencias pueden estar en una cierta tensión entre las expectativas proféticas y apocalípticas. Si pasamos revista a la historia del mesianismo, veremos que el exilio de Babilonia sobrevivió la esperanza de que cierto día Dios habría de restaurar el reino de David gracias a un rey ungido modélico, el Mesías. Ciertamente las escrituras anteriores fueron releídas con esta idea. Por ejemplo, en Amós 9:11, aunque idealizado y concebido como definitivo, este reino habría de ser terreno e histórico, y muy a menudo no quedaba especificado qué relación tendría con los tiempos finales. Por otro lado, con una visión pesimista de la historia, cierta literatura apocalíptica se imaginaba la intervención final y directa de Dios, sin mención alguna a la restauración del reino davídico. Acá hay citas, esta es Isaías 24-27, que se le ha llamado un pequeño apocalipsis. Daniel, el libro de Daniel, la Asunción de Moisés, que es un libro apocalíptico del Antiguo Testamento, y el Apocalipsis de Abraham también, ¿no? Que tienen esa misma connotación. Pastor, ese sesgo que aún todavía bueno, hay muchos que creen que va a haber un milenio, ¿no? Está basado en un literalismo, ¿no? Claro. Y esto no es novedoso, ¿no? Parece que sí habría en la iglesia precisamente antes aún de escribirse el Apocalipsis, ¿no? Y se confirma en este capítulo 20 como un pensamiento ya establecido dentro del judaísmo, ¿no? De aquel entonces. Sí, el lenguaje apocalíptico, de género apocalíptico, es una forma de comunicar un mensaje surgido o que se da
se da incluso, pero hablamos que se dio en tiempos de sumo peligro, de suma urgencia para una comunidad. No estamos hablando de cualquier comunidad, sino una comunidad que ejerce su, vamos a decir así, su ciudadanía, su permanencia como persona, que cree en un principio ético, moral. Estoy diciendo lo bastante amplio para incluir a los apocalipsis judíos. Los libros apocalípticos no son propios de la época de Jesucristo, por hablar del Apocalipsis que es posterior a Jesucristo, sino ya antes el libro de Daniel mismo, los primeros capítulos, los primeros 7 capítulos, ya en el libro de Zacarías, por ejemplo, pero hay apocalipsis gestados antes de Jesucristo, después también, que tienen la misma forma de expresión. Solo venía una consulta. Sí. Siendo el tema del milenio una expectativa humana, es una formación, una construcción que se da dentro de este hecho de esa urgencia del pueblo judío por una restauración por parte de un gobernante al que llamaban Mesías. Esto más bien, como se decía hace un momento, surge de esta, como una especie de pensamiento mitológico, ¿no? Ahora, si se revela esto en el capítulo 20 de Apocalipsis, podríamos decir que el tema del milenio es más bien una expectativa humana descrita en el Apocalipsis, más que una revelación de Dios. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Sobre los tiempos, nadie sabe, ¿no es cierto? No podemos augurar qué es lo que va a suceder o qué va a pasar. Pero hay un comportamiento humano muy bien referenciado, revelado, yo diría, en la Escritura, en el que Dios ha inspirado para que se revele el comportamiento del pecado, por ejemplo, y no dentro, sino juntamente con el revelamiento del pecado del ser humano, la intervención de Dios, de cómo Dios va interviniendo y nos enseña cómo Dios va interviniendo. En medio de esta realidad, el ser humano, las religiones, porque el milenarismo no es particular del cristianismo, en esta vertiente, digamos así, o dentro de la iglesia quienes entienden así, porque también es, ¿cómo se podría decir? Con derecho, la iglesia que surge en determinado contexto con derecho va entendiendo la fe de esta manera, después se les va aclarando, como es el caso, yo puedo hablar de mi persona, que poco a poco he ido comprendiendo la Escritura. No significa que todos los cristianos tengan que pasar por el mismo proceso que yo he pasado, pero lo que yo sí creo es que hay una Escritura que está escrito, y si está escrito hay que leerlo, y si está leerlo hay que comprenderlo, hay que analizarlo. Si es que quiero comprender más profundamente, juntamente con la inspiración que me da Dios para en determinados momentos aplicar el texto. Es decir, Dios no me da inspiración para leer el texto, Dios me da inspiración para aplicar el texto, para interpretar y aplicar en la realidad que me ha tocado dentro de la fuerza que Dios me da, por ejemplo, de ese dinamismo que nosotros conocemos, del cual somos representantes, o la iglesia cristiana es representante. Pero el milenarismo o la lectura que se hace de los 1000 años y la puesta también en el texto tiene que ver con esa realidad que pasa los grupos religiosos, de los cuales la iglesia cristiana no es exenta en los primeros momentos. En la historia de la iglesia, por ejemplo, hemos visto cómo la iglesia ha creído de determinada manera y cómo ha ido
¿cómo se podría decir? Asentándose en una mejor comprensión o una comprensión más atinada, contextual, de acuerdo a los tiempos. De acuerdo a los tiempos no significa que es malo, al contrario, es para reafirmar la fe y el propósito que tiene Dios para la humanidad, ¿no? Digo todo esto para no desdeñar para nada las lecturas literalistas que se hacen del milenio y que ha construido incluso toda una doctrina, y hay iglesias que se fundamentan en el milenarismo para ser iglesias, lo cual es, yo diría, inaudito. Es comprensible, pero a su vez incomprensible, desatinada. Yo siempre regreso a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 me parece, 4, ya me olvidé, en donde se dice, pues, no es el propósito de la revelación de Dios, es decir, ¿para qué yo quiero saber qué es lo que va a pasar? No, nadie sabe. Lo que me interesa es el tiempo presente y hacia dónde va la iglesia. El cielo, vamos a tener el cielo, así yo lo descubra, lo comprenda ahora o no. Solamente debo tener fe que va a haber un cielo, nada más. No sé, Carlos, Alejandrina y José, si los confundí más, pero es lo que puedo decir, ¿no? Pero todavía tenemos una sesión más. Y en otra sesión vamos a hablar de interpretación. Para completar esto de los 1000 años, entonces, en el contexto del milenarismo, porque dice ahí que va a venir Jesús, se produciría la resurrección de los que murieron mártires y uno de los demás muertos, dice el texto, ¿no? Estos mártires resucitados reinarán con Cristo, dice 1000 años. Entonces, ahí está, digamos, el kit, ¿no? Ahí está la carnada, digamos así. Esta resurrección es llamada primera resurrección para distinguirla de la que vendrá al final de los tiempos, lo que dice el texto, que sería una segunda resurrección, Apocalipsis 26. Dichoso y santo el que participe en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿cómo no insertarse en este milenarismo, ¿no? Y entonces, así, ¿qué se está queriendo decir con la segunda muerte, ¿no? Deuteros de segundo, ¿no? De dos, y tánatos de muerte. Deuteros tánatos. Hay 4 pasajes en el libro que hablan de la segunda muerte. 2:11, 20:6 y 20:14 y 21:8. ¿Cómo se presentan acá? Miren. En Apocalipsis 2:11 se dice que el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor, ¿no? Acá, Thanatos to del Terón. Toma de expresar el griego. ¿Qué dice en el otro texto? En el 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene una parte en la resurrección primera, en la resurrección la primera. Sobre esto, la segunda muerte no tiene poder, sino que será sacerdote y Dios, y del Cristo reinará con él en 1000 años. Es lo que ya hemos leído, y ahí está el texto griego también. En el 20:14, la muerte y el Hades, ¿no? Acá está Hades, fíjense, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el 21:8, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los asesinos y los impuros y los hechiceros y los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la segunda muerte, es decir, es el Thanatos Deuteros. Entonces, la muerte segunda se pone en estrecha relación, fíjense ustedes, con el lago de fuego, en donde arde el azufre. O sea, arde con azufre, eso es usado por el azufre como combustible, ¿no? Que es el lugar donde van a parar las grandes fuerzas del mal,
que actúan en la historia humana, ¿no? El dragón, por ejemplo, 20:10, sus operadores políticos, la bestia, el falso profeta, la muerte y el Hades, 20:14, se está poniendo todo lo que son razón de muerte, de violencia, de destrucción. Y el que no está inscrito en el libro de la vida también al 20:15, están ahí, van a sufrir la segunda muerte. El lago de fuego ya sufrió. Comporta la idea inoxidable de que el mal, por grandes que sean sus raíces y daños, su veneno, será aniquilado para siempre. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que no tendrán acceso a la nueva Jerusalén, que es la nueva humanidad, que es la humanidad con valores, con principios, en el que se van a compartir y en donde es muy interesante porque lo hemos visto la sesión pasada. Hay brotes de agua, es decir, hay fuentes de aguas inagotables y que van a ser gratuitas, dice. Lo vimos la sesión pasada. Y que el árbol de la vida va a dar fruto constante, perenne, durante los 12 meses, un fruto por cada mes. ¿Cierto? Esa es la Nueva Jerusalén. La idea de la muerte segunda, entonces, aparece con cierta profusión. Y la muerte segunda no solamente se menciona ahí, sino aparece en la literatura judía. En Daniel, por ejemplo, muchos de los que duermen y el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno, ¿no? Al hacer la relación se estaría refiriendo a la muerte segunda. Deuteronomio 73:6, en el marco de las bendiciones de Moisés que imparte a los 12 tribus, y antes de morir, dice Rubén al hijo mayor de Jacob, viva Rubén y no muera. En griego es Zeto Rubén, Kai en Apotaneto, ¿no? Se está refiriendo a la muerte, que no muera. En el Targum Onkelos, que es un Targumín, dice, viva Rubén en vida eterna, no muera de muerte segunda. El Onkelos es el Targum, es decir, es un comentario, es una traducción que se hace del texto hebreo al arameo, pero comentado, un poco parafraseado. El Targum Neófiti, que es otro Targum también, la traducción que se hace al arameo ha llegado hasta nosotros, por eso que se cita. Dice, viva Rubén en este mundo que no muera de la segunda muerte, de la cual mueren los impíos. Esto por la influencia apocalíptica se traduce de esa manera y se proyecta el texto, ¿no? Se hace, digamos, esa forma de paráfrasis para comunicar mejor. En el Targum del pseudo Jonatán, que es otro Targum, que viva Rubén, dice, en este mundo y que no muera de la muerte, de la cual mueren los impíos en el mundo venidero. Entonces ya está más claro cómo está tratado en en este caso, Targumes, no necesariamente son apócrifos, pero son escritos de los judíos. Isaías, si ya nos referimos a un texto canónico, pero judío, porque Isaías de todas maneras es un escrito judío, recrimina a los habitantes de Jerusalén que se preparan y se pertrechan para la guerra, olvidándose de su hacedor, su desconfianza en Dios. Entonces me reveló al oído Yahvé, Seboat no será expiada la culpa, esto hasta que muráis, dice en el texto en los 70, ¿no? No será expiada la culpa hasta que muráis. En el pseudo Jonatán se traduce la segunda parte del versículo, hasta que muráis de muerte segunda. ¿Ves cómo se entendía? Entonces, en Isaías 65, se hace una durísima condena a los que practican la idolatría, a los del pueblo de Dios, ¿no? Leo, me ha hecho en contradicho de quienes no preguntaban por mí, me ha dejado hallar de quienes no me buscaban. Dije, aquí estoy, a gente que me invocaba mi nombre. Alargué mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado en pos de su pensamiento,
pueblo que me irrita en mi propia cara, de continuo que sacrifican en los jardines, queman incienso sobre la Dios, que habitan en tumbas y antros hacen noche, que comen carne de cerdo y gozafia descompuesta en sus cacharros, los que dicen, quédate ahí, no te llegues a mí que te santificar, y estos son humo en mi nariz, fuego que abraza siempre. Mirad, está escrito delante de mí, no callaré hasta no haber puesto su paga en su seno, es decir, en su muerte. Y el segundo Jonatán, ¿qué hace? Agrega explicando, su castigo estará en la Gehenna, donde el fuego arde cada día. He aquí que está escrito en mi presencia, no les haré prolongación en su vida, sino un castigo por sus pecados. Entregaré sus cuerpos a la muerte segunda. O sea, más prueba no hay. También así Isaías 5, podemos seguir, ¿no? El pseudo Jonatán, refiriéndose a Isaías 65:5, dice, dejaréis vuestro nombre a mis elegidos y os matará el Señor Dios con la muerte segunda, pero a mis siervos justos Él los llamará con otro nombre. En otras palabras, lo que está referido al Hades, lo que está referido a la destrucción, los targúmenes lo explican como muerte segunda por el contexto en que viven los targúmenes, ¿no? Así, con Jeremías también contra Babilonia, el pseudo Jonatán va a decir, los traeré en la tribulación y serán semejantes a borrachos y no podrán ser fuertes y morirán con la muerte segunda y no vivirán en el mundo venidero. La muerte segunda entonces se interpreta como un breve expresión típica acuñada por la literatura intertestamentaria, en especial la targúmica, que no se encuentra en otro lugar de la escritura, ¿no? Entonces ya se habla de esa muerte segura. Entonces hay que tener en cuenta la interpretación targúmica. Entonces, para la interpretación en el libro de Apocalipsis, el texto que estamos tratando, los 4 versículos del Apocalipsis estarían insertos en esta comprensión. Y por otro lado, se corrobora porque el griego tiene bastante influencia hebrea, fuerte influencia hebrea. La muerte segunda consiste entonces en la exclusión plena y total de la otra vida. La muerte segunda consistiría entonces en morir con la muerte con que mueren los impíos en el mundo venidero. Significaría estar totalmente separado, eliminado y excluido del mundo venidero, es decir, consistiría en la muerte escatológica, es decir, los de la muerte segunda no participan de la Nueva Jerusalén, donde hay un principio del amor, de la misericordia, de la justicia, ¿no? De la solidaridad, de la dignidad humana. Y por inspiración, en Isaías 65, esto ya es una propuesta nada más, el Apocalipsis entiende la muerte según el término de no tener entrada en la Nueva Jerusalén, no poder participar en la abundancia de sus bienes escatológicos, que eso es un bien de esperanza, básicamente. La Nueva Jerusalén es simultáneamente esposa y ciudad, es intimidad con Dios y convivencia perfecta, donde Dios es Padre y los invitados son hijos, en la que no arde más luz de la que Dios y del Cordero, que lo hemos leído en la sesión pasada, ¿no? Esa sería la Nueva Jerusalén. Y bueno, hemos terminado en esta maratónica. Y yo decía, ojalá que termine la presentación. Bueno, la próxima entonces presentarán ustedes qué nos enseña, o que les enseña, qué interpretación hacen, qué enseñanza le da para este tiempo los textos que les ha tocado, ¿no es cierto? Entonces, pondré por el WhatsApp para que vean también José Cuya, aunque Joel ya sabe, pero de todas maneras lo voy a poner. Y unas preguntas rectoras para que guíen la respuesta que tienen que dar. Ya conocen el texto, entonces pueden tener una buena interpretación, digamos, para nuestro tiempo. Lo que interesa es qué nos dice el texto para hoy y para nuestra realidad y la realidad propia de cada uno de ustedes. Sí, pastor, ¿Alguna cuestión final? No, el PPT está muy interesante, pastor. Se los mando, se los mando.
Muchas gracias, pastor. Se lo mando. Pastor Daniel, dos consultas. Usted habló de la segunda muerte, ¿no? Me llama mucho la atención porque eso da pie a todo también, o todo pensamiento. Usted decía hace un momento, en realidad lo que nos debe importar es el hecho de estar con Cristo allá en el otro lugar a donde se nos promete ir, y se habla mucho del milenio, ahora la segunda muerte, ¿no? Que por ejemplo ha dado pie al tema a la teoría de la aniquilación, ¿no? Propuesto por John Stott, y que parece muy interesante, ¿no? Muy interesante, fuera de ese dogma muy fundamentalista del infierno y del castigo eterno, ¿no? Del cual se puede hablar bastante. Eso quería comentar. Y lo otro, ¿no? Creo que hay un ejercicio muy grande para todos nosotros en cuanto a leer el Apocalipsis, porque, por ejemplo, yo leo el Apocalipsis y por más que quiera salirme un poco del dogma, sigo pensando en la teología o en la formación que tenemos mucho, ¿no? Muy futurista, muy místico, pero en realidad ahí está el trabajo, ¿no? Usted decía, no es sencillo, pero tampoco es simple, ¿no? No es simple leer el Apocalipsis, y ahí está el trabajo de nosotros. Les voy a mandar, aunque de repente ustedes lo tienen, el comentario que hace un teólogo, un biblista, se llama Pablo Richard, él es un chileno, que ha estudiado el Apocalipsis, no es un estudioso profuso del Apocalipsis, pero ha hecho un buen comentario del Apocalipsis. Se los voy a mandar, y es muy contextual, aunque él va mucho más allá porque es como una lectura sociopolítica, pero ayuda bastante. Finalmente quiero decir lo siguiente, no significa que no hay infierno, o sea, no significa que no hay cielo. Lo que se quiere afirmar acá en el libro Apocalipsis es que el libro Apocalipsis, su tema no es ese, nada más, no es ese. ¿Sí? No significa que lo que tenemos en el Nuevo Testamento, la enseñanza cristiana, apunta a extender el reino de Dios y justicia y hacer las obras como consecuencia de la conversión y de ir buscando el cielo en esos términos también devocionales, de una dependencia, de una búsqueda del espíritu. Pero el tema aquí es que no tenemos que usar el Apocalipsis para afirmar, para fundamentar estas doctrinas. Esto es. Para más tranquilidad, Carlos, ¿no? Gracias, pastor. José dice, entonces, ahora terminando, les mando al WhatsApp el PPT. Ya, pastor, gracias. Muy bien, gracias entonces, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas Nos noches. vemos el próximo martes y entren temprano el próximo martes porque es nuestra última sesión. Ya, Bien. pastor, Hasta luego, gracias. entonces.